Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, bienvenidos y muy buenas tardes. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable en este miércoles 15 de mayo, que es además el Día de los Maestros, de los profesores. Para ellos nuestro abrazo especial y agradecerles todo lo que hacen por nuestros muchachos, por nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Muy a propósito es el tema que desarrollaremos hoy. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenas tardes. El que de amarillo se viste, a su belleza se atiene. ¿Cómo está? Bien, Felipe, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Esta mañana tuvimos transmisión de la sesión extraordinaria del Consejo de Medellín, tema importante, restaurantes escolares, otro elemento que se suma al tema escolar que desarrollamos hoy. Por eso Medellín Ciudad Saludable lo hacemos hoy a las 3 de la tarde, pero mañana jueves, el viernes, regresaremos con nuestro horario habitual de las 11 de la mañana. Además, porque las sesiones extraordinarias del Consejo están citadas solo esta semana, es decir, que la próxima semana, incluido el miércoles, estaremos, si no sucede pues algo extraordinario, si no tenemos una transmisión especial, estaremos, repito, a las 11 de la mañana. Antes de contarles de qué vamos a hablar, de invitarlos a disfrutar y a utilizar nuestras redes sociales, a que nos escriban también al correo de la Secretaría de Salud, que es nuestro correo, el Medellín Ciudad Saludable, les quiero recordar esta página, les quiero presentar esta página, www.telemedellin.tv. Ese es el portal en internet de Telemedellín. Ahí ustedes tienen la posibilidad de conocer la programación, de acceder a los diferentes espacios, de conocer un poco más de presentadores, de los directivos, de todo lo que compone nuestro canal. Pero ahí sobre todo, en este vínculo que ustedes observan en la margen superior derecha, dice señal en vivo. Eso es para que le recomienden a sus amigos, a sus familiares, esta programación, la programación de Telemedellín y muy especialmente nuestro programa que es muy útil, doctora Beatriz, para que usted también lo recomiende bastante. www.telemedellin.tv. Hoy vamos a hablar, doctora Beatriz, de la escuela como ámbito protector ante el conflicto armado. Y para desarrollar este tema partimos de una realidad que nos está quejando no solo en Medellín, porque hay que entender que lo que está pasando con la escuela no es un asunto exclusivo de esta capital. Se está dando en Antioquia y se da en muchas localidades del país. ¿Y qué está pasando? La confrontación, el conflicto armado y las disputas territoriales están implicando la afectación de nuestros diferentes ofrecimientos en materia académica. Muchos niños hoy, por ejemplo, no pueden asistir a su escuela a recibir la formación a la que tienen derecho porque esas escuelas o están inmersas en territorio en medio del conflicto o de alguna manera se han convertido también en epicentro del conflicto. Primero, y vale la pena hacer ahí una claridad, no debería ser así, porque los entornos escolares, las escuelas, los colegios, todos los centros educativos están protegidos por el derecho internacional humanitario. Eso obliga a todos los actores en conflicto, a los legales y a los ilegales, a respetarla y a evitar que la confrontación se dé en desarrollo y se dé en medio de esos ámbitos escolares. Pero la invitación y la reflexión que queremos hacer hoy es cómo desde esos entornos, desde la capacitación, la formación y el conocimiento que se entrega, cómo formar a estos chicos, a estos niños, a estos jóvenes, a estos adolescentes, con elementos que les permitan desenvolverse y desarrollarse en una vida que no solo está caracterizada por el conflicto armado, sino también por la violencia, por el estrés, es decir, un poco retomar, doctora Beatriz, aquello de las habilidades para la vida. Así es, Felipe, y debemos recordar que precisamente la escuela, el colegio y también la universidad, lo vivo yo con mis alumnos, es un lugar para fortalecer todas estas habilidades en nuestros niños y en nuestros adolescentes y jóvenes. Pero obviamente el primer espacio que nos brinda esto es el hogar. Entonces, debido, como lo dice usted, a todos esos conflictos armados que no solamente se presentan en nuestra ciudad, en Antioquia, sino también en el país, pues esto genera mucha preocupación e inseguridad, no solamente en ellos, sino además en sus familias cuando salen de sus casas. Entonces,
por esto la Secretaría y toda la ciudadanía pues se ha venido preocupando por tener programas para el fortalecimiento de estas habilidades, para aumentar la seguridad en nuestra comunidad, para defender la vida y además incrementar esta seguridad no solamente física, sino además emocional en las familias, en los niños, en los jóvenes y en los adolescentes. Si reconocemos de entrada que nuestras instituciones educativas pueden estar inmersas en el conflicto armado, por ser, como les explicaba ahora, epicentro de ellas o porque simplemente están en territorios en disputa, tenemos que reconocer también que debemos prepararnos para ciertos acontecimientos que ocurren allí o a nuestro alrededor. ¿Cómo reaccionar, por ejemplo, en medio de una balacera? ¿Qué pasa cuando hay amenazas? ¿Cuando se descubren armas de fuego o todo tipo de armas en los centros educativos? ¿Qué pasa cuando se da una muerte violenta en la institución educativa o por fuera o cerca de la institución educativa? Y aquí hay una palabra que es fundamental y que yo quiero desarrollar este concepto con nuestra invitada, y es el reaccionar, porque reaccionar de la misma manera como es prevenir, pues implica un elemento que es formativo, que nos deja una enseñanza, y eso ayuda a construir personas que sean mucho más resilientes, un concepto que hemos desarrollado y del que hemos hablado aquí profundamente. Saber reaccionar es también aprender a reaccionar, una buena capacidad para enfrentar todas estas situaciones. Felipe, y es que precisamente estamos viendo afectado el derecho que tenemos todas las personas a tener una vida tranquila, a ser felices y a pues, vivir en un ámbito de seguridad. Precisamente se hace una violación a los derechos internacionales humanos cuando se atacan o se inmiscuyen en el conflicto armado por las escuelas y colegios, no solamente, como decimos, de nuestra ciudad, sino además del país. Entonces, en esos programas se apunta precisamente al desarrollo de las habilidades para la vida, a la transformación en conjunto con la familia de una sociedad para un mejor vivir, para un bienestar físico, psicológico y social. También para la construcción de reglas que nos ayuden a vivir en comunidad y obviamente hacerle frente al conflicto armado y además desarmarlo, digámoslo así. También nos ayuda a fortalecer el ejercicio democrático que todos tenemos para tener un bienestar social. No todos los gobiernos, no todas las administraciones tienen conciencia de esta realidad. Por fortuna, en Medellín y Antioquia tenemos un avance bien importante en esta generación de preocupación y de qué hacer ante una realidad que no es nueva en el contexto ni medellinense, ni antioqueño, ni colombiano. Por eso, desde la alcaldía, desde la Secretaría de Salud y desde otros ámbitos municipales se han desarrollado programas, proyectos, planes, estrategias para afrontar esta realidad y para formar y capacitar y acompañar a nuestros jóvenes. Antes de entregarles unas cifras que considero preocupantes en el ámbito colombiano, también en el internacional, quiero que todos veamos este informe que hemos preparado para entender un poco más en qué consiste este tema del conflicto de la escuela y para entender por qué la escuela es un ambiente propicio para desarrollar ese factor protector frente a estas realidades. El hogar es el principal encargado de la formación de una persona, pero después de este se encuentra la escuela, un espacio en el cual los niños pasan casi la mitad de su tiempo y adquieren gran parte de sus conocimientos. Este es un escenario de crecimiento en el cual se generan relaciones que complementan aquellas que se constituyen en diferentes ámbitos como el familiar y el barrial. Es por esto que ir más allá de una educación basada en conocimientos académicos podrá formar personas más comprometidas con su entorno y consigo mismos. Para evitar que la deserción escolar siga en aumento, se han implementado diferentes iniciativas que buscan que la escuela se convierta en un espacio protector, en el cual se pueda crear de manera conjunta posibles alternativas que logren disminuir los factores de riesgo que le afectan o puedan hacerlo. Una de estas estrategias es Escuelas y Colegios Saludables, un proyecto que además incita a que en estos lugares no solo se eduque a los estudiantes en conocimientos básicos y académicos, sino también a que se convierta en un sitio que les enseñe a cuidar su salud y a potenciar sus habilidades para el aprendizaje de nuevas formas de pensar, sentir y actuar frente a la vida. Realizar este tipo de estrategias en los colegios es muy importante, porque la escuela es el lugar en el cual los niños adquieren las bases de su comportamiento y de su manera de pensar y actuar.
por lo cual inculcarles a temprana edad conciencia de la importancia de la salud física y mental y transmitirles valores fundamentales será la mejor manera de formar personas con una educación integral y con un criterio definido que ayuden al mejoramiento de su entorno. Pero es que además de lo que explicábamos en el informe, hay que entender que la escuela es el segundo ambiente más importante para nuestros niños, después del ambiente familiar. Y cómo desperdiciar la posibilidad de formarlos para la vida, para enfrentar todas estas dificultades, si tenemos la posibilidad y la presencia de estos chicos durante 5, 6, 7, 8 o hasta más horas allí en los ambientes académicos. Las cifras internacionales son preocupantes. Las que encontré dicen que la violencia asociada a los conflictos armados y esa violencia ejercida sobre las escuelas nos genera hoy en el mundo el 40% de las ausencias de niños que no pueden estudiar. ¿Y saben a cuántos niños equivale esa cifra? A 43 millones en todo el mundo. En Colombia, cerca de un millón de niños ven limitado o impedido su acceso a la educación por temas directamente relacionados con el conflicto. Y si ampliamos un poco más el rango, veremos que 2.5 millones de niños no asisten a la escuela realmente porque se ejercen una cantidad de imposibilidades, de barreras que permitan que accedan a un derecho que es universal, como lo es la educación. Eso en términos claros es el panorama que planteamos hoy. Ya vamos a invitar a esta conversación a Marta Figueroa Torres, ella es trabajadora social, ya les voy a contar más de su experiencia laboral y académica. Vamos a hacer la pausa institucional y regresamos a conversar con ella porque sus especialidades nos darán a entender mucho y nos explicarán mucho para revisar muy bien este tema. Ya volvemos. Somos la institución social y humanitaria más grande, ejemplo y orgullo de Colombia, siempre presente cuando la adversidad se hace presente. Somos colombianos, uniformados de naranja. Somos líderes, somos voluntarios, somos la Defensa Civil Colombiana, listos en paz o emergencia. Enseñar con amor no es una obligación, es la verdadera esencia de su vocación. Homenaje al maestro en Operación Ciudad, este miércoles 15 de mayo a las 9 de la noche. Pensar la educación desde el amor, de seguro, cambiaría sociedades. Envíanos tus videos sobre este tema al correo operacionciudad@telemedellin.tv. Los verás durante el programa. Camino, camino, camino al barrio, camino a la casa, camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino, camino, camino al barrio, camino a los ojos de este amor. Voy buscando mi destino. Camino, camino, camino al barrio, camino. Entre el amor y el desamor, el cerebro. Conferencia de Ciencia en Bicicleta con Leonardo Palacios, médico neurólogo, decano de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá. El cerebro enamorado en los nuevos auditorios de Explora. Este jueves 16 de mayo a las 6:30 de la tarde en Explora. Invita Ciencia en Bicicleta del Parque Explora. Apoyan UNE y Alcaldía de Medellín. Solo el amor, delicado y mortal. Solo el amor. Cuando nos comprometemos con el respeto, cuando nos comprometemos con el disfrute, cuando nos comprometemos con la vida, ¿qué es eso? Yo creo que todos vamos a ir cultivando algo distinto para la ciudad.
Aquí estamos en este miércoles, en la tarde porque en la mañana tuvimos consejo, pero desde mañana a las 11 de la mañana. Aprovecho la presencia de Margarita, me excusa que le dije Marta en el bloque anterior, Margarita Figueroa Torres. Ella es trabajadora social y es coordinadora de la estrategia de escuelas y colegios saludables de la Secretaría de Salud de Medellín, pero aparte de eso es especialista en gerencia social y consultora nacional de educación en emergencias. Yo quiero entender un poco más de eso porque yo sé que va a ser muy útil para el desarrollo de este programa. Aprovecho la presencia de la doctora Beatriz y de Margarita para saludarlas también a ambas en este que es el Día de los Profesores. En vigencia la doctora Beatriz, que tiene sus grupos en la universidad, y Margarita, que también ha estado al frente de la docencia. Margarita, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Aprovecho también para felicitar a todos y todas las maestras de esta ciudad que realmente hacen una labor gigantesca por tratar de tener los niños y las niñas en el entorno escolar y aprovechar como para protegerlos, sobre todo cuando están en condiciones difíciles. Yo quiero empezar por ahí, y es qué tan comprometido está nuestro grupo profesional, pero sobre todo qué tan consciente está de estas realidades que vivimos, no solo en Medellín, dijimos al comienzo, que esa es una realidad que se da en Antioquia, que se da en el resto del país, que se da en el mundo, lo veíamos en las cifras, de este conflicto armado que tenemos, de los diferentes factores de la violencia, qué tan comprometidos y realistas somos en ese sentido. Si hablamos de los profesionales como docentes que están allá en la realidad todo el tiempo, ellos están comprometidos y conscientes de la situación. Digamos que el trabajo hay que hacerlo más desde la parte intersectorial, donde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud han empezado a pensar qué es eso de educación en emergencias, qué es educar en las emergencias, cuáles son los retos de los maestros, de las maestras en un aula cuando están en medio de las balas, de los grupos armados, cómo les toca a ellos vivir su cotidianidad y apoyar a los niños, las niñas y los adolescentes para que no deserten. Los maestros están realmente conscientes de lo que les toca, porque todos los días tienen esa realidad. De pronto somos desde las instituciones, desde donde tenemos que hacer más consciente qué hacer y cómo llegar a la escuela. Margarita, cuéntanos de qué manera podemos, como lo hemos dicho Felipe y yo en el primer segmento del programa, qué tan importante es la escuela, el colegio, como lo es la familia. Entonces, ¿de qué manera se involucra la familia en este proceso? Hay una parte muy importante en el tema del derecho a la educación que tiene que ver con las responsabilidades de cada uno de los actores, y la primera responsabilidad está en la familia. Desde ahí hay que empezar a hacer todo un proceso donde el niño, la niña, el joven trabaje el autocuidado. Y eso nos lo dan en la familia, donde nos enseñan a cuidarnos, a protegernos, a saber cómo reaccionamos cuando hay algo que nos está amenazando. Ese proceso se fortalece en la escuela, pero las familias son definitivas en cómo se comporta o qué reacción tiene un niño, una niña o un adolescente en el entorno escolar frente a una situación específica. La familia además es la que te brinda como todas las potencialidades para uno tomar decisiones, para decir como escolar, esto a mí me está afectando. De hecho, cuando tú das esas cifras, una de los trabajos que hay desde el derecho a la educación es empezar a mostrarle a las familias que llevarse los niños y las niñas de la escuela tampoco es la solución, porque la familia siente que su hijo o su hija está amenazada en la escuela empieza a perder como ese entorno protector y la familia se asusta y dice lo mejor es llevármelo de la escuela y lo desescolariza. Pensando que está haciendo su función de familia, y de hecho hay situaciones que ameritan que los niños y las niñas sean desplazados de instituciones educativas, pero ahí es donde hay que hacer un trabajo de tejido social, donde cada uno tiene que aportar para que no se vulnere el derecho a la educación. Uno entiende y respeta, obviamente, Margarita, el miedo que pueden sentir los padres de familia cuando se presenta una situación de esas, pero también, por lo menos a mí me queda muy claro la buena intención de mantener esos entornos escolares. Esta construcción de tejido social se hace vía una cátedra, hay trabajo también con los padres de familia, es decir, quiero como entender la dinámica, no solo con educadores y con los chicos, sino también con las familias, cómo les estamos llegando con este mensaje. Hay una parte importante y es que el Ministerio de Educación ha empezado a trabajar todo lo de prevención de gestión del riesgo y educación en emergencias a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, ya se cuenta con unos módulos de formación donde hay unos temas específicos para familias, unos temas específicos para docentes, porque realmente tratar el tema del conflicto no es nuevo.
pero vincular el tema del conflicto en la escuela sí es nuevo. Digamos que parecía que las escuelas podían funcionar con o sin conflicto. Y cuando nos damos cuenta de la cantidad de niños y niñas que están por fuera por el conflicto o que se ven afectados en sus instituciones educativas, el ministerio, a través de una estrategia que tienen, que es con la Mesa Nacional de Educación en Emergencias, empiezan a pensarse en ese tema para todo tipo de emergencias, pero obvio hay un énfasis donde están los lugares más álgidos de conflicto. Ahora, doctora Beatriz, le contaba a todos los televidentes que desde la Alcaldía de Medellín específicamente se están implementando, bueno, desde hace algún tiempo, unas estrategias que son muy puntuales y son muy efectivas y que vienen contrarrestando todas estas situaciones que se nos presentan. Una de esas estrategias es el programa Educar para la Salud, que está integrado, ¿se acuerda que una vez hablamos de él en una institución educativa en el nororiente de Medellín, que hace parte de escuelas y colegios saludables? Trabaja con un grupo interdisciplinario y básicamente si uno intenta interpretarlo, lo que hace es desarrollar habilidades para la vida. Veamos cómo se constituyen esos equipos de trabajo y qué trabajo realmente están haciendo con las comunidades educativas. Educar para la Salud hace parte de la estrategia Escuelas y Colegios Saludables. Esta iniciativa contiene un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, pedagogos, administradora en salud, psicólogo, nutricionista y enfermero. Educar para la Salud busca desarrollar habilidades para la vida de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, a través de estrategias lúdicas y pedagógicas que les permitan construir hábitos y estilos de vida saludables con el fin de que aprendan a cuidar de sí mismos, del otro y del entorno. Margarita, cuéntanos por favor, como lo veíamos, en qué consisten esas estrategias que se llevan a cabo para desarrollar en nuestros niños y jóvenes las habilidades para la vida. Dentro de los procesos y programas que tiene la Alcaldía de Medellín, siempre se parte de un diagnóstico sobre la problemática que están viviendo las instituciones educativas. Y a partir de esas problemáticas, este equipo interdisciplinario, digamos que diseña un proyecto, un modelo que permite empezar a trabajar con los niños y las niñas distintas acciones. Por ejemplo, nosotros, si estamos en un lugar donde el tema del conflicto armado es una de las condiciones para el tema educativo, ahí tratamos entonces de articular, de que las comunidades visibilicen esta situación y a partir de esa situación se empiece a trabajar también desde el currículo, desde lo pedagógico. Hay una parte muy bonita en salud que es, por ejemplo, cómo articulo yo el tema curricular y puedo dar matemáticas desde el contexto de la violencia. Entonces el niño empieza a hablar de todo lo que es la violencia, cómo se ha visto afectado su familia, pero eso tiene toda una intencionalidad curricular y mientras tanto está aprendiendo a sumar, a restar, a multiplicar, porque inclusive una de las cosas que se ha tratado de valorar es que hace unos años decía que uno no aprende en las emergencias, que es muy complicado seguir aprendiendo en las emergencias, pero como lo veíamos en el primer BTR, aprender no es solo tener conocimientos de los que nos enseñan educativos, curriculares. Aprender es aprender muchísimas cosas. ¿Cómo cruzamos eso con la realidad de los escolares? Una parte muy bonita y también de los docentes, porque los docentes también se ven afectados. Cuando yo tengo un equipo de estos y hay una manifestación frente a situaciones como estas, el psicólogo, el trabajador social, ya miran qué acompañamiento hay que darle a ese niño o a esa familia para poder entrar a fortalecer sus capacidades dentro de la escuela. Esa es una. A nivel nacional, y de hecho en Medellín funciona, no recuerdo a través de cuál secretaría, un programa que se llama Pisotón. Y Pisotón es un programa de recuperación psicosocial con niños y niñas que se han visto afectados por temas de conflicto armado o por otras violencias. Uno puede pensar, Margarita, que la situación es generalizada en los diferentes ambientes y en las diferentes zonas, por ejemplo, de Medellín, pero no es así. Es decir, la realidad de Altavista, donde tenemos dificultades, de la Comuna 8, de la Comuna 13, es diferente a las realidades del 12 de octubre, de Castilla, de Guayabal. Esta atención, este trabajo se individualiza, es decir, se consideran las particularidades de cada una de las situaciones. Claro, por eso desde la alcaldía en sus distintos programas se tienen unos equipos y esos equipos saben cuáles son las realidades contextuales. Nosotros no podemos alejarnos de que
también parte de lo que tiene que ver con el conflicto está asociado a otras problemáticas. La pobreza, el tema de la desigualdad, la descomposición familiar, algunas instituciones educativas que se nos convierten en expulsoras de los escolares. Todas esas situaciones se empiezan a agrupar y hay, digamos, unas reacciones también de los adolescentes o de los jóvenes o personas que están vinculadas a los grupos. Ahí, por ejemplo, es donde cabe todo lo de habilidades para la vida. Es un trabajo que se hace con niños y niñas y con adolescentes, sobre todo con los niños y las niñas, para que haya una posibilidad de que, pese lo que ustedes desean ahorita, a las situaciones difíciles, uno pueda tener una posición distinta, que es todo lo que tiene que ver con la resiliencia, como en medio de un contexto muy, muy desfavorable, yo logro cuidar mi vida, cuidar al otro, cuidar el contexto. Y ahí me parece importante que nosotros siempre hablamos de la escuela como un entorno protector. Es un entorno protector porque además cuando un niño y una niña se va de la escuela, entonces también se le afecta su derecho a la salud, su derecho a la nutrición. Hay niños que lo único que se comen en el día es lo que comen en la escuela y cuando los desescolarizamos dejan de tener esa alimentación también. Se nos afectan las infraestructuras y las instituciones son atacadas, los docentes se nos van porque obviamente les da miedo. Ese entorno que decimos que tiene que ser protector se empieza a vulnerar. Entonces, por eso desde el contexto nacional también hay una apuesta de no solo hablar de una educación protectora, sino de una educación protegida también. ¿Qué tenemos que hacer todos los otros actores para proteger la escuela y que ella pueda garantizar ser protectora de los escolares? Bueno, los invito para que veamos otro informe del programa Educar para la Salud, donde desarrollamos habilidades para proteger nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, no solamente en nosotros, sino además en los demás y en nuestro entorno, en la casa, en el trabajo y en la escuela. Veámoslo. Educar para la Salud busca promocionar la salud, es decir, instruir a las personas cuando están sanas con el fin de evitar una posible enfermedad. Esta educación se realiza en los lugares en los cuales las personas desarrollan sus actividades cotidianas, como la casa, el trabajo y la escuela. La enseñanza de la prevención en la escuela se logrará a través de una serie de habilidades para la vida saludable. Estas les permitirán a los estudiantes aprender a cuidar de su cuerpo, su mente y su espíritu de una manera integral. La escuela como ambiente protector, como propicio para desarrollar las habilidades en nuestros niños, nuestras niñas y los adolescentes, y para que de esa manera enfrenten situaciones conflictivas. Y no solo nos referimos al conflicto armado específicamente, sino a todos los retos que implica la vida. Y en ese sentido, Margarita, yo decía al comienzo cuando la presentaba que usted es consultora nacional en emergencias en la educación. ¿Qué se entiende por emergencia en la educación? ¿Es solo conflicto armado o el rango es mucho más amplio? Esa es una excelente pregunta, porque a partir del 2008-2009, el Ministerio de Educación, vuelvo y repito, a través de un espacio que se llama la Mesa de Educación en Emergencia, donde participan distintos actores nacionales, internacionales y los ministerios, se empieza a pensar cómo podemos estar dando, educando, siguiendo clases cuando estamos en unos contextos difíciles. Y ahí se establecen dos diferencias básicas. Una emergencia, que es la emergencia por fenómenos que se nos convierten en desastres naturales, que tiene que ver con todas las inundaciones, todo lo que hemos vivido de la época invernal, ¿cierto? O también cuando hay sequía, eso también nos afecta a las instituciones. Y la otra que tiene que ver con el conflicto armado y otras violencias. Nosotros siempre mencionamos otras violencias porque no es solo el conflicto armado. Cuando tú estás en la escuela también te encuentras la niña que está siendo vulnerada, que está siendo abusada, que está siendo maltratada, el niño que tiene que ir a trabajar. Todas esas condiciones asociadas hacen que la educación empiece a tener un contexto distinto. No es la educación cuando yo voy y me siento y estoy en unas condiciones particulares, a cuando hay una situación que me dice, ojo, aquí no se puede seguir enseñando y haciendo lo mismo, sobre todo porque en algunas situaciones se pierde toda la parte de la infraestructura. Entonces eso implica
otras dotaciones para las instituciones. Margarita, ¿qué actividades se hacen o se realizan con la participación de nuestros jóvenes y de nuestros niños? Por ejemplo, brigadas, campañas, ¿qué hacen en las cuales ellos pueden participar? Ahí hay una parte importante y es que desde el proyecto de Educar para la Salud, la idea es que con los niños y las niñas, a partir de esas problemáticas que ellos han priorizado, se desarrollen acciones que a ellos se les ocurre. Por ejemplo, hacer un festival de la toma de la escuela y el festival es el Festival para la Vida, o llevar servicios desde la administración municipal que sabemos van a ayudar a esos niños y a esas niñas en unas atenciones concretas. En el trabajo con los adolescentes es muy importante y con los niños y las niñas que ellos estén involucrados en algo que se volvió como de moda y que tenemos que recobrar, que es el plan de gestión del riesgo de las instituciones educativas. Los planes de gestión del riesgo de las instituciones educativas tienen que ser revisados y hay que mirarlos desde las dos ópticas. ¿Qué riesgos tienen por infraestructura, por la quebrada, porque un ventarrón se les puede llevar el techo, pero también a qué riesgos están sometidos por el tema de las violencias sociales? Y ya estamos en la construcción de esos planes, en la revisión, las instituciones educativas nuestras se lo están trabajando. Hay un esfuerzo muy importante desde la Secretaría de Salud y el DAGREF, en términos de cómo acoplar esos planes que regularmente estaban pensados más para la infraestructura y que también están pensados desde otras violencias, pero que pasa algo y es que cuando tú vas a ver las respuestas, la mayoría de respuestas están en torno a las infraestructuras, a canalizar la quebrada, y cuando se visibiliza el problema de la violencia no hay unas acciones concretas, ¿cierto? La Alcaldía de Medellín, no solo con el programa de escuelas y colegios, sino con otros programas de Jóvenes por la Vida, todo lo que tiene que ver con acciones complementarias, está desarrollando entonces cómo logramos integrar en esos planes el tema también de la violencia para hacer todo el proceso de prevención y de atención en los momentos donde estamos en crisis. Margarita, ¿esto se realiza tanto a nivel urbano como rural? Sí, porque la Alcaldía de Medellín tiene unos programas que no están solo para la zona urbana, también están en instituciones educativas rurales. De hecho, nosotros estamos en Santa Elena, estamos en todos los corregimientos y en Santa Elena tenemos cubierta todo el sector educativo, que es una institución educativa con su sede y 8 centros rurales. Educar para la salud tiene que ver también fundamentalmente con atender el acontecer diario, es decir, las cosas sencillas, lo que hace integrar la vida de los seres humanos. Veamos. La educación para la salud busca reforzar en las instituciones educativas temas relacionados con el diario vivir, como lo son la alimentación y la nutrición, los estilos de vida y los ambientes físicos saludables, la prevención de la discapacidad y la salud visual, oral y auditiva, para lograr que la comunidad educativa se apropie y promueva su salud en la escuela. Enseñar con amor no es una obligación, es la verdadera esencia de su vocación. Homenaje al maestro en Operación Ciudad, este miércoles 15 de mayo a las 9 de la noche. Pensar la educación desde el amor, de seguro, cambiaría sociedades. Envíanos tus videos sobre este tema al correo operacionciudad@telemedellin.tv. Los verás durante el programa. Hace 54 años se estrenó la película Luz en la Selva, que narra la vida de la madre Laura Montoya.
Telemedellín y la Secretaría de Cultura Ciudadana la restauraron y este 27 de mayo en el Teatro Metropolitano será presentada a propósito del cumpleaños de la primera santa colombiana. Para acompañarnos ingresa a www.telemedellin.tv. Te esperamos. Esta semana en De Acuerdo. El proyecto de Acuerdo 106 que autoriza la fusión de UNE Telecomunicaciones fue histórico y prueba de fuego para el Consejo de Medellín. Como nunca, la corporación estuvo en el centro de la noticia. El ministro de las TIC, Diego Molano, y el mundo cambiante de las telecomunicaciones, la información y la comunicación. Un espaldarazo a la decisión de fusionar a UNE Telecomunicaciones. Histórico también que en varias ahora sea filial del grupo EPM. Gana la ciudad, gana la empresa y ganan los trabajadores. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Soy Carolina Colorado y apoyo la candidatura a los Juegos Olímpicos Juveniles Medellín 2018. Camino, camino, camino al barrio, camino a la casa, camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino, camino, camino al barrio, camino a los ojos de este amor. Voy buscando mi destino. Camino, camino, camino al barrio, camino. Es el bloque final de hoy, el Medellín Ciudad Saludable. Antes de seguir esta conversación con Margarita, muy interesante para entender cómo funciona y lo que hace Medellín en este sentido, los invito a redes sociales. En el Facebook, recuerden que nos encuentren como Medellín Ciudad Saludable. Ahí está doctora Beatriz recordándose, lo hacemos permanentemente, la jornada de vacunación por la salud de tu bebé. Así es, Felipe. Recuerden que es la vacuna contra la DPT, difteria, tétano y tosferina en madres que tengan más de 21 semanas de embarazo y estamos hasta el 31 de mayo vacunando en nuestra ciudad. Así que por favor aprovechen no solo por su salud, sino también por la de sus hijos principalmente. 444-8844. 444-8844 para que se informen un poco más de esta jornada. No dejen vencer los plazos. Ya estamos a 2, tal vez a 3 semanas para terminar la jornada. Aprovechemos y ese es un regalo para la salud del bebé. Aprovechemos esta jornada de vacunación. Lo otro que quería contarles es en Twitter, recuerden, estamos ahí permanentes, @saludmedellín y el correo de la Secretaría de Salud que me lo han pedido varias veces, secre.salud@medellin.gov.co. Margarita, entramos al bloque final, pero quiero aprovechar tu misión como consultora nacional para saber, tú que puedes comparar lo que se está haciendo en el resto del país, cómo estamos hoy en Medellín, si el enfoque que estamos haciendo en Medellín es práctico, es útil, es de avanzada, incluso podríamos ser o no referentes nacionales para la atención en esa materia. Para esa pregunta, creo que es importante destacar que Medellín, digamos, abandera procesos desde cada uno de los proyectos que viene desarrollando en términos de la gestión del riesgo y la educación en emergencias. Hacemos acciones en las que queremos integrar a todas las instituciones, no solo a las instituciones educativas, sino a las instituciones que tienen que garantizar el derecho a la educación, porque el derecho a la educación no es solo responsabilidad de la Secretaría de Educación, es una responsabilidad compartida. Creo que tenemos una buena experiencia, pero igual creo que también podemos aprender de otras experiencias que hay a nivel de país, donde les ha tocado, a partir de ver sus instituciones caídas, los docentes, sin docentes, teniendo otros grupos de apoyo, haciendo otras opciones, cómo podemos, digamos, fortalecer y mejorar nuestra coordinación a nivel de Medellín, porque sí tenemos muchos programas, hay que articularlos más.
Incluso uno diría que de experiencias internacionales muy valiosas dadas en África, en Centroamérica, podríamos aprender mucho para esta materia. Pero ¿sabe qué me gusta, Margarita y doctora Beatriz, de lo que se hace en Medellín? Que hay un enfoque, hay un énfasis dedicado a la protección para estos chicos de sí, el cuidado del otro y su buena relación con el entorno, con el ambiente. La idea de educación para la salud es desarrollar en los estudiantes una serie de habilidades para la vida saludable. Estas están enfocadas al cuidado de sí, del otro y del entorno. Algunas de estas capacidades son la autoestima, el autocuidado, el pensamiento crítico y creativo, la libertad responsable y el reconocimiento de la diversidad. Todos los seres humanos nacemos con estas habilidades, pero lo que busca esta estrategia es darles un matiz saludable. Este cambio espera que los estudiantes sean capaces de resolver sus problemas teniendo en cuenta lo que ellos piensan, pero reconociendo que el otro piensa diferente, evitándole llegar a la violencia o al insulto para expresar lo que sienten. Estas habilidades permitirán que se cuiden, que se quieran y por consiguiente que sean capaces de tomar decisiones encaminadas a la salud. Recordemos que la definición según la OMS de salud es precisamente el equilibrio entre la mente, el cuerpo, el espíritu y la sociedad. Entonces es importante que integremos todos esos aspectos para tener una buena salud, no solamente en nosotros, sino en el otro y en nuestro entorno. Margarita, el impacto del conflicto armado sabemos que nos deja huellas en la salud mental. ¿De qué manera se orientan las estrategias o la atención que se le presta desde la parte psicológica a estos niños y jóvenes en el entorno escolar? Bueno, ahí hay una parte importante, es que a nivel nacional, vuelvo y les repito, se han desarrollado muchas estrategias de recuperación psicosocial, donde el trabajo es directo con las niñas y los niños que se han visto afectados por el conflicto. En la ciudad de Medellín, desde el programa de Escuelas y Colegios Saludables, nosotros tenemos un componente psicosocial que es un psicólogo que atiende directamente a los niños y a las niñas por diferentes circunstancias. Tenemos, obviamente, entonces, en ese componente escolares que se han visto afectados por el conflicto armado. Por ejemplo, personas que vienen en situación de desplazamiento, niños que les tocó entrar a estudiar en esa escuela y venían de otro lugar del país, entonces presentan algunas dificultades para integrarse a la escuela, niños que les tocó pasarse de un barrio a otro porque sus familias estuvieron de alguna manera involucradas en el tema del conflicto. Pero no hay, digamos, unas acciones directas desde lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos haciendo una construcción con otros actores para poder desarrollar esas estrategias. Desde el contexto tenemos, por ejemplo, un apoyo con Cruz Roja Internacional en algunas instituciones educativas donde coincidimos el proyecto de Escuelas y Colegios Saludables y el proyecto de protección por la vida que tiene la Cruz Roja Internacional. Y ahí ya esperamos como empezar a mostrar unos procesos más concretos frente al tema. Además, porque como yo lo decía al comienzo, las infraestructuras educativas están protegidas por el derecho internacional humanitario y eso es algo que los actores en conflicto en Colombia no han podido entender y es algo en lo que tenemos que insistir permanentemente. Margarita, hemos hablado de la deserción escolar de los estudiantes. Es válida también la deserción por producto del miedo de los profesores, de los educadores. Esa parte, ¿cómo se atiende y qué tan buena relación o qué tanta transversalidad hay con la Secretaría, por ejemplo, de Educación para enfrentar una situación de ese tipo? Bueno, aquí sí digo que hay un avance muy grande y es que desde el componente de salud que tiene la Secretaría de Educación, ellos han desarrollado distintas acciones, ya sea para la protección en temas de salud de una persona que se vio afectada por el conflicto a través de la ARL que tienen ellos, ¿cierto? O desde procesos que hace la misma Secretaría de Educación en promoción del autocuidado también de los docentes,
Yo digo que hay una cosa, es que uno es vivirlo desde afuera, o sea, que me contaron que hay problemas y uno empieza a asustarse. Otra cosa es cuando a una docente le toca la balacera, meterse debajo de la mesa con todos sus escolares, y entonces ahí ya hay un tema de atención. Pero con la Secretaría de Educación ellos vienen haciendo un acompañamiento, inclusive un acompañamiento que a veces es administrativo, que implica cambiar docentes para los procesos educativos, porque también tenemos docentes amenazados. Margarita, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a las diferentes personas que hacen parte del conflicto armado, no solamente quienes lo originan, sino además las familias, los profesores, los niños y los jóvenes? Bueno, la primera recomendación que es vital es todo el tema del autocuidado y la autoprotección. Es que aprendamos a identificar en qué contextos estamos, digamos, sometidos a algún tipo de riesgo y podemos evitarlo. La segunda es lo que el compañero ha repetido, no importa de qué lado estemos o en qué parte nos esté tocando actuar, el derecho internacional humanitario es vital y las escuelas deben seguir siendo esos espacios que se cuidan, que se protegen, y eso es una función de cada uno de los que estamos ahí, porque todos tenemos hermanos, tíos, mamás, papás que están en el mismo contexto y que hay que proteger. Yo creo que esas son las dos básicas, y con los docentes que sigan en esta lucha que es tan difícil de educar en medio del conflicto y de las dificultades. Y ese autocuidado del que insistía Margarita, que también se da, y ella lo explicaba muy bien desde el entorno familiar, es el que nos lleva precisamente a generar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la capacidad de tomar decisiones correctas, y esas decisiones correctas juegan en todos los niveles de la vida, en el nivel sexual, en el nivel personal, es decir, en una gran cantidad de ámbitos. Veamos este informe. Otro objetivo de Educar para la Salud es lograr que a través de las habilidades inculcadas a los jóvenes y adolescentes puedan tomar decisiones correctas y tener una sexualidad responsable, para que así sean mejores cada día y puedan cuidar de sí mismos, del otro y del entorno. Tomar decisiones correctas, ese también entonces uno de los énfasis que tiene, uno de los objetivos que tiene Educar para la Salud. Margarita, uno pretende que todo este esfuerzo, que todo este trabajo que se hace con las comunidades educativas pueda poco a poco escalar niveles para llegar primero a las comunidades circundantes y por supuesto a la sociedad. ¿Cómo se hace eso y cómo piensan ustedes que son las estrategias que deben hacerse para que ese proyecto salga de las instituciones? De hecho, ya hay unas estrategias específicas, y es que, por ejemplo, en todo el componente psicosocial se tiene un trabajo con la familia, y ese trabajo con la familia se proyecta también en la comunidad. No solamente desde la parte del psicólogo y el trabajo que hace el psicólogo, sino que también desde los otros compañeros profesionales que tenemos en las instituciones educativas. Ellos desarrollan acciones educativas en torno a la comunidad, no solo educativa que está ahí en el contexto, sino también proyectado hacia otros actores. Entonces nos juntamos con comisarías de familia, los centros de salud, otros actores que también tienen presencia dentro del barrio, ¿cierto? Y a partir de ahí se hacen acciones, unas que son de atención, de acuerdo a las situaciones que encontramos con los escolares, y otras que son de promoción de la salud, de cómo podemos entonces seguir fortaleciendo las habilidades para la vida de los niños y las niñas, cómo logramos que el niño y la niña se enamore de su barrio, que sienta que ese barrio hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Yo creo que la red social es una de las formas más claras que podemos tener para protegernos en el tema del conflicto. En la medida en que cada uno reconoce qué tiene y cómo lo puede aportar, logramos entonces disminuir un poquito el impacto de quienes están como actores causando situaciones difíciles en las ciudades. Margarita, desde su experiencia, que es bastante amplia, no solamente a nivel de ciudad, sino a nivel nacional, ¿cuál ha sido el impacto de todas estas estrategias, de todos estos programas a nivel de nuestro país?
Vuelvo y repito, el tema de educación en emergencias y tratar el tema del conflicto ya en la escuela es un tema relativamente nuevo. Sin embargo, hay experiencias exitosas de maestros, maestras que han logrado desde modificar su currículo con una apuesta pedagógica, trabajar con los niños y las niñas en todo el tema de protección. Hay una experiencia hermosísima en Pasto que tienen doble afectación, que es por el volcán, pero también está en el medio del conflicto armado, y entonces ellos tienen unas alertas para saber, por ejemplo, cómo reacciono si lo que se me va a venir es el volcán, o cómo reacciono si tengo el problema con el conflicto. Y entonces ellos hacen, a través de las alarmas, se tienen unos sitios adecuados en otros lugares donde los docentes en el momento de la emergencia salen con todos sus escolares a partir de unos cuidados específicos que ya han diseñado con programas especiales. Son experiencias que le muestran a uno que pese a las circunstancias es posible cuidar a los niños y a las niñas y garantizar la educación en emergencias en esos entornos difíciles y de conflicto. Antes de insistir en unas recomendaciones finales, ya de hecho hace un ratico dimos algunas, pero quiero preguntarle a Margarita, o que Margarita le entregue un mensaje a los padres: ¿por qué no deben retirar a sus hijos en momentos difíciles, entendiendo, y así lo entendemos, el miedo que pueden sentir? ¿Cuál es la importancia de que los niños no se desescolaricen, no salgan de las instituciones educativas? Esa pregunta me gusta mucho porque hay un taller específico en educación en emergencias que parte de la pregunta ¿por qué la educación protege? Y que se ha trabajado con padres, madres de familia y también con los docentes y con los actores institucionales. Y es que la educación protege porque cuando yo tengo mi niño, mi niña en la institución educativa, él no solo tiene la oportunidad de estar aprendiendo, volvemos a decir, como todo lo que tiene que ver con ciencias, matemáticas, sino que ese entorno protector le permite también hacer el cuidado de su vida. Son innumerables las respuestas que dan los papás y las mamás de por qué el entorno protege, porque es que allá es donde no los alimentan, porque allá regularmente se puede encontrar un psicólogo para el problema o la dificultad que la niña tiene, porque es que allá se hacen campañas y los niños pueden recrearse, porque es que no hay un lugar de recreación y allá hay un patio al menos para eso, porque tienen profesionales y tienen docentes con muchísimas experiencias que le transmiten a los niños. La educación es protectora y desde ese orden, con maestros que tenemos muy comprometidos, se ha venido posicionando el tema. Muy bien, pues son una cantidad de situaciones que hay que considerar a la hora de tomar una decisión que seguramente es difícil, que genera bastante miedo cuando se presentan estas realidades, pero que tenemos que atender. Margarita, muchas gracias por acompañarnos. Fue muy importante hoy en el Día del Maestro y en medio de estas realidades, así empecé este programa, de lo que está pasando hoy en Medellín, Antioquia y Colombia, pues desarrollar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Espero poder volver a estar acá en otros temas que tienen que ver con programas que tenemos en la ciudad de Medellín, porque hay que creer en el tema de educar para la salud y en la protección y en el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias, Margarita. Doctora Beatriz, mañana. Mañana vamos a hablar sobre la alimentación saludable en la etapa de gestación. Los esperamos entonces a las 11 de la mañana aquí en Medellín, Ciudad Saludable. Muchas gracias. Buen día.